las ideas absurdas, no importa cuán absurdas sean, si les pones dinero y les pones apoyo político. Acá hay dos procesos paralelos. Uno es más o menos espontáneo y otro está totalmente armado y sustentado racionalmente. El más o menos espontáneo es el que acontece en las universidades. En las universidades, desde la década del 60 del siglo pasado, han sido hegemonizadas por los sectores más bien progresistas y de izquierdas. Entonces, si estos libros apuntan al mercado de las universidades, y las universidades son, por definición, el motor cultural, o mejor dicho, la fábrica cultural de la sociedad moderna, entonces lo que ocurre ahí es muy importante. Porque si vos tenés desde la década del 60 estas ideas en las universidades y tenés a los profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades, que son después los difusores y creadores de cultura, formándose bajo esas ideas, entonces la consecuencia esperable es que esa gente reproduzca esas ideologías en la sociedad, ya en la macro sociedad, no en la micro sociedad que se vive dentro de una universidad. Y hoy todas las universidades en América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa están inundadas de estas ideas. Monolíticas. Monolíticas. O sea, a ver, de hecho, uno no puede ingresar a esas universidades, o incluso es riesgoso ingresar a esas universidades con un discurso crítico con la ideología de género, porque la ideología de género ha pasado a ser un dogma de las universidades y poco a poco se ha trasladado como dogma al Estado. Al mismo tiempo tenés un proceso mucho más consciente y dirigido, que es el de ciertas ONGs, generalmente comandadas y financiadas por multimillonarios cuyos nombres todos conocemos, que están financiando muy bien estas ideas, están financiando a su vez think tanks, están financiando organismos internacionales, están financiando nuestra propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que lanzó una opinión consultiva pidiéndole a los Estados miembros de OEA que legalizaran el matrimonio homosexual, la adopción homosexual y las leyes de identidad de género en enero del año pasado para el Estado de Costa Rica, pero con validez para todos los estados de la ONU. Efectivamente. Cuando uno revisa quién está financiando la Corte Interamericana, se va a dar, por ejemplo, con la Fundación Ford, de quien ya estuvimos hablando hace un rato. Podemos pensar en la Fundación Bill y Melinda Gates, que está financiando, por ejemplo, a católicas por el derecho a decidir, que no son católicas porque están a favor del aborto, y un católico no puede estar a favor del aborto. Podemos encontrarnos con la Fundación Open Society de George Soros, que está financiando, por ejemplo, el feminismo más radicalizado en toda América Latina. En sus cuentas de redes sociales oficiales de Open Society suelen lanzar convocatorias a becas para mujeres de Latinoamérica que quieran implementar proyectos feministas en su región. Entonces, vos querés dinero, sos feminista, ya sabés a dónde tenés que tocar el timbre o dónde tenés que tocar la puerta. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con Amnistía Internacional, que el año pasado en Argentina puso dinero para la campaña pro aborto. $1 millón. $1 millón. $1 millón para que The New York Times tiñera su contratapa de verde y con un discurso amenazante decía: senadores argentinos, el mundo los está mirando, cuando todos sabemos muy bien que un senador tiene que representar a su pueblo, no al mundo. No le tendría que interesar porque el mundo lo estaría mirando. Lo que le tiene que interesar es que su votante es el que lo está mirando. Podemos encontrar a la internacional Planned Parenthood, por ejemplo, que puso más de $5 millones en la Argentina el año pasado para impulsar el marketing pro aborto, y que viene financiando un montón de ONGs, think tanks y fundaciones pro aborto y pro género en el mundo. Podemos encontrarnos con una declaración de Trudeau, el presidente de Canadá, de hace un mes y medio, en el cual anunció que su gobierno va a destinar $1.400 millones anuales para impulsar en el mundo la agenda del género. Lo repito, $1.400 millones. Podemos encontrarnos con el Fondo de Población de la ONU, que destina incontable cantidad de millones de dólares para impulsar el aborto y impulsar las políticas de género en el mundo. Entonces, digo, acá hay dos mecanismos, hay una pinza que se cierra. La fábrica de cultura, por un lado, que son las universidades monopolizadas, de la cual después salen los periodistas, los escritores, la gente que tiene un programa de televisión. Los artistas. Los artistas. Así es. Exactamente. Bueno, tenés Hollywood que está monopolizado. Es decir, todas las fábricas, todo el establishment cultural hoy está monopolizado por este discurso, y al mismo tiempo tenés lo más alto de la esfera del poder mundial, encarnado en organizaciones internacionales y ONGs de estos multimillonarios, que terminan de cerrar esa pinza. ¿Y a quién aplasta esa pinza? A los países que no tienen más, digamos, a estados que han perdido su soberanía nacional, seamos claros. A ver, la primera cátedra de género del mundo la financia la Fundación Ford
en la Universidad de Berkeley, California, en 1969. Average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Un periodista llamado Nicolás Moraz lanzó un documento de la Fundación Open Society, que es la fundación de Soros, que es la fundación que viene bancando a todo el progresismo cultural en Occidente en las últimas décadas, que para que nos demos una idea ha puesto más de 15.000 millones de dólares en los últimos 30 años y que obviamente con su dinero está haciendo ingeniería social y condicionando políticas, comprando medios de comunicación, comprando universidades. Respecto a Soros, a mí tampoco te voy a decir que me sorprendió, pero necesitaba comprobar cuáles eran los vínculos que unían a todo el espectro político que promovió la estatización del aborto, que no es lo mismo que despenalización, desde el gobierno que lo propuso hasta el FIT, y bueno, fue también un arduo trabajo, reuniéndome con fuentes, con ex empleados de la Open Society, del portal Cosecha Roja, que como pueden buscar, cosecharroja.org, tiene ni más ni menos que el logo de Soros al pie de página, y luego cotejarlo con el equipo de investigadores europeos que realizaron una filtración similar en el año 2014. Y bueno, así llegamos a la lista de aliados de la Open Society, que absolutamente ninguno de los involucrados, pese a que lo vieron más de 500.000 de personas, salió a contrastar o a negar o a refutar. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And
you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, Christian. yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. Yeah, all of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia Yes. said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros Right. with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. En este informe de Open Society, Haddad aparece efectivamente como uno de los aliados de George Soros, ¿no? De los aliados confiables, así es como los llaman a ellos, y los aliados confiables en Argentina, bueno, entre una lista importante de gente, dentro de la cual hay gente también de izquierda, y acá está lo curioso. Fíjate, por ejemplo, si mal no recuerdo, estaba Miriam Bergman, y había gente de la izquierda dura, y también había gente de lo que podríamos llamar el centro derecha, economicista, como por ejemplo Daniel Haddad, o estaba por ejemplo Peter Robledo, ¿no? Entonces, cuando uno lee Infobae, se va a dar con que la línea político-económica, por ejemplo, están las antípodas de la línea de página 12, pero cuando te vas a las notas de tipo cultural, te vas a dar con que son un reflejo, son un calco. En lo cultural, La Nación, Clarín, Infobae, Página 12, no importa si son más de centro derecha o de izquierda, incluso de la izquierda más radical, todo da más o menos lo mismo, escriben los mismos personajes, básicamente, o por lo menos así pareciera. Y si bien parece un movimiento que surge en el seno del progresismo, es anterior y es superior y lo trasciende. Una prueba de ello lo vimos acá en la Argentina. Se supone que el gobierno de Macri no es progresista, sino un gobierno de centro-derecha con votantes conservadores. Sin embargo, es el gobierno que mayor cantidad de legislación de género ha impulsado en este país. ¿De dónde salió el dinero para que Macri impulse la IBE? Es un mandato directo del Fondo Monetario Internacional. El fondo aprueba el primer desembolso y en el pliego de condiciones dice claramente que se tendrá que invertir también en salud reproductiva de mujeres vulnerables, o sea, eugenesia abortista. ¿Bien? Bueno, y después, en octubre del 2018, cuando fracasa el proyecto de estatización del aborto que plantea Macri, que por cierto fue apoyado e impulsado por todas las cúpulas partidarias, desde el Frente de Izquierda hasta Macri, pasando por Massa, que en ese momento no estaba aliado al kirchnerismo, por los kirchneristas,
por Pichetto, que entonces no era aliado de Macri, sino era el peronista disidente, etc. Bueno, y en octubre del 2018, ¿quién impulsa un nuevo paquete de políticas una vez que fracasa el aborto? El Banco Interamericano de Desarrollo, que es una de estas instituciones globales que surgieron de los acuerdos de Bretton Woods, que obligaron a todos los países del mundo a aceptar al dólar como moneda del comercio internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo ni siquiera es un consorcio donde Estados Unidos es predominante, como el fondo. Es directamente un banco estatal estadounidense. O sea, es una corporación que se dedica a prestarle dinero a los estados para condicionar sus políticas. Si vos buscás en la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo, celebran el préstamo de $200 millones cuando ya nadie le prestaba a Argentina, que le dan a Macri, deuda externa, no se lo regalan, se lo prestan con la condición explícita de que gaste hasta el último centavo en políticas de género. De ahí sale la ley Micaela García, que es una ley de adoctrinamiento obligatorio fascista / soviética, que obliga absolutamente a todos los funcionarios y empleados del Estado a capacitarse en ideología de género o pena de despido. Por ejemplo, ayer mismo salía una nota firmada por Camila Da, claro. Una nota donde nos cuenta lo maravillosas que son las mujeres que deciden ir contra los mandatos de la sociedad heteronormativa que te obliga a tener hijos, pero que hay mujeres que resisten a ese mandato y que gracias a ello pueden ser felices. Lo curioso es que toda esta basura te la venden como si fuese anti-establishment, cuando está saliendo precisamente en un medio del establishment y cuando es básicamente el mismo discurso berreta de todo el establishment, por empezar de Hollywood. Por ejemplo, a ver, en los últimos Globos de Oro, una de las actrices que ganó en esta ocasión, de alguna manera adjudicó su éxito a precisamente no haber tenido un hijo y haberlo abortado. Y permíteme que... Los medios te dicen que qué bárbaro estas mujeres que resisten contra el mandato social y qué sé yo, y te lo dicen desde las altas esferas de los medios de comunicación, la verdad que si te lo crees, tenés que ser bastante estúpido, ¿no? Se le ha contratado, se le ha asignado un trabajo que es la de infiltrarse y de hacerse pasar por embarazada para sacar información de organizaciones articuladas y financiadas internacionalmente que en la retórica y en el relato de Infobae y de este tipo de gente son organizaciones que quieren conculcar los derechos de la mujer a disponer sobre sus cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es que esta chica se infiltró supuestamente haciéndose pasar por embarazada, se comunicó con CAM, que es el Centro de Ayuda a la Mujer, entonces cuenta con mucho horror que le ofrecieron abogados, porque ella se inventó una historia de que su ex, quien la había dejado embarazada, era muy violento con ella, entonces le ofrecieron abogados para ir contra su ex, que le ofrecieron pañales, que le ofrecieron un cochecito, que le ofrecieron cita médica para hacerse una ecografía, que le ofrecieron ser parte de una bolsa laboral para microemprendimientos, y todo esto obviamente en una clave feminista en la cual lo que te están haciendo es chantajeándote, no te están ayudando, ¿no? Sí. Te están chantajeando. Claro, es que para ellas, digamos, habría una situación en la cual la decisión más lógica tendría que ser hacerte un aborto. ¿Quién se lo encargó? Se lo encargó Open Democracy. ¿Qué es Open Democracy? Open Democracy es una fundación de Inglaterra que está bancada, es decir, que está financiada por una serie de fundaciones que ya a todos nos recontra suenan, porque son aquellas fundaciones que financian a toda la progresía en todo el mundo. Cuando uno se mete en la página, y esto es información pública, opendemocracy.net, va a la sección de los partners, de los socios, de los financistas, y se va a encontrar con que las donaciones son en libras y que las donaciones van entre 1.000 libras por año a más de 100.000 libras por año, pero ese más de 100.000 libras por año, vos no sabés, pueden ser 2 millones, pueden ser 3 millones, simplemente la categoría es más de 100.000 libras. Luego vos te metés, por ejemplo, en páginas más específicas como Open Society, digamos, de Soros, o sea, esta es la fundación que está manejando Soros, Open Society, sí. Y buscás en los partners Open Democracy,
en la página de la propia Open Society y te vas a encontrar con que, por ejemplo, en los últimos años recibió 5 grants. Grants le llaman en la jerga a las donaciones, ¿no? Grants. Y, por ejemplo, estamos hablando de números que superan los $300.000, ¿no? Con lo cual a mí me llamaba la atención cómo en Infobae se hablaba de la conspiración de las redes internacionales de financiamientos antiderechos para engañar a las mujeres, pero no se decía absolutamente ni una sola palabra, ni una sola letra sobre qué carajo era Open Democracy, la asociación que encargó este supuesto trabajo de espionaje. Por ejemplo, George Soros hace menos de un mes anunció públicamente que iba a destinar $1.000 millones extra para universidades. O sea, ¿qué significa destinar $1.000 millones para universidades? ¿Es para hacer los baños de las universidades? No, es para condicionar obviamente una línea ideológica específica que va de acuerdo a la cosmovisión de aquel que tiene $1.000 millones para darle a las universidades. ¿Y cómo lo explicó? Bueno, dijo que él quería acentuar los valores antiautoritarios en las universidades. Eso había escuchado. Claro, o sea, uno lee esto, que además, y salió de esa manera publicado por Infobae, George Soros invertirá $1.000 millones para luchar contra el autoritarismo desde las universidades. Claro, y vos lo ves y vos decís, bueno, qué bárbaro, ¿no? La pone todo en Cuba. Es un filántropo. Esto es genial, el tipo está en favor de la libertad, etcétera, y no, digamos, hay una ideología que obviamente se tiene que vestir, se tiene que maquillar con una serie de palabras que sabe que la gente en principio le va a parecer algo lógico, algo razonable, incluso algo bueno, ¿no? Y esto pasa con Open Society, la de Soros, y en este caso del cual estamos hablando, Open Democracy, que es la que le encargó este espionaje, esta supuesta científica feminista, y se le encargó además a 18 mujeres más en América Latina. O sea, para este tipo de emprendimientos hay bastante dinero siempre. Sanger pensaba, y me remito a sus palabras, que era necesaria la eliminación de orientales, judíos y negros, la segregación y esterilización de discapacitados para evitar producir una raza de degenerados. Con esa ideología, Margaret Sanger fundó la Liga Americana para el Control de la Natalidad, también conocida como Planned Parenthood, y que años más tarde crearía la IPPF. Esta organización con sede en Londres es la que invirtió más de $5 millones en promover el aborto en nuestro país. Representante en Argentina y se llama Casa Fusa. Es la misma que ha tenido la desfachatez de mentirnos con las cifras. Es la misma que confeccionó un manual para manipularnos, que dice qué palabras evitar para esconder el horror del aborto.
clase de sometimiento es este? ¿Vamos a consentir que nos vengan a imponer que hay que matar al más débil? Vamos primero por los intereses que hay detrás de esto. Planned Parenthood está precisando expandir su mercado y América Latina es un blanco perfecto para esto. Para saber quién gobierna sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estés autorizado a criticar. Y es una élite donde sorpresivamente son todos feministas, desde Bill y Melinda Gates, que son titanes de Silicon Valley, pasando por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller / JP Morgan, que han sido los grandes financistas del feminismo de segunda ola, George Soros, que es un heredero de Rockefeller, no en vano se formó como trader, como broker de la JP Morgan. Vos sabrás, por ejemplo, que Soros compró un paquete accionario mayoritario de Netflix, y por eso Netflix produce series donde los villanos son hombres heterosexuales, siempre, donde no falte un trans, donde no falte una parejita de lesbianas o una mujer violada o golpeada en prácticamente todas sus producciones. Netflix y Disney producen el 80% del contenido que consumen los chicos, películas y series, los chicos de todo el mundo. Ambas corporaciones intimaron a los países donde realizan producciones a que legalicen el aborto y los amenazaron de que si no legalizan el aborto no van a realizar más producciones en esos países. Comunicado conjunto, Netflix y Disney promueven el aborto desde comunicados oficiales, o sea, es impresionante. Y yo no estoy a favor de que las mujeres que abortan vayan presas. Eso no sucede en nuestro país. Pero tampoco estoy a favor de que se estatice la eugenesia. Por ejemplo, Netflix tiene ahora una serie que se llama Educación Sexual y que es para los chicos. Y los jóvenes están mirando Educación Sexual por Netflix, en donde los pro vida son unos completos tontos, están luqueados, es decir, están disfrazados como si fuesen unos tontos, unos nerds, unos bobos, y los que están a favor del aborto son los cool, los buen mozos, las mujeres lindas, la gente exitosa. Toda esa gente es la que está a favor del aborto en esta serie. Y en esta serie, además, hay un problema con embarazos no deseados y aparece Planned Parenthood. Y aparece Planned Parenthood a salvar la situación. Es una suerte de Superman, ¿no? Planned Parenthood. ¿Y esto qué es? Es publicidad. Gloria Steinem, que es la más famosa feminista de segunda ola, escritora, referente, salía en las tapas de todas las revistas, ¿bien? Hasta los Simpsons le hacen una parodia. Gloria Steinem ha confesado que ella sirvió durante una década, desde 1958, al servicio de investigación independiente de la CIA. Hay una entrevista, que yo no sé cómo no la censuran todavía, de YouTube, donde el periodista le pregunta: ¿y usted, señorita Steinem, cómo compatibiliza esto de ser una joven idealista con ideas de izquierda, progresistas, y haber participado durante años de la CIA? Y ella dice: yo me siento muy orgullosa de que los jóvenes de izquierda podamos haber contribuido a la seguridad de nuestro país. Impossible. It was at that point that the student leaders said to me that they had in the past received funds for international programs from the CIA and that they felt that this was important and could also be partly funded by the CIA. ¿Cómo podés entender vos por qué María Eugenia Vidal abrió, comunicado oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, 20 centros de hormonización? Todos tratan a menores de edad y uno específicamente realiza cambios de sexo a menores de 9 años. ¿Cómo podés entender eso si estás solamente con la perorata patética del marxismo cultural? Es ante todo un negocio de las farmacéuticas. ¿Y cuánto se conseguiría el misoprostol? Como estamos haciendo, digamos, nosotros en licitaciones públicas, por ejemplo, por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ustedes pueden ver que el costo es 30 veces menor. Aldous Huxley, también en 1930, en El Mundo Feliz, advierte que la dictadura científica que va a dominar al planeta en un futuro, en un gobierno global, va a lograr que los niños nazcan de probeta, le pertenezcan al Estado y los van a entrenar mentalmente para que aborrezcan la sola idea del parto natural o de la familia, porque la familia supone un vínculo natural que no reglamentan ni depende directamente de los burócratas. Yo creo que
hay políticas, hay geopolítica atrás de todo esto, hay un intento por manejar la demografía, hay un intento por manejar la natalidad, hay un intento por ir controlando el nivel de la reproducción humana. Y esto no es una conspiración, es una especulación en base a documentos que ya son públicos. Los documentos, por empezar, de Planned Parenthood en sus primeros inicios, allá por la década del 30, en los Estados Unidos, las ligas eugenésicas en Gran Bretaña, lo que derivó finalmente a ser la IPPF en el año 52 en la India, el Consejo de Población de los Rockefeller, las conferencias de la población de ONU, arrancando en el año 74 con Bucarest. El legado de Kissinger. Claro, tenés ese mismo año el informe Kissinger, tenés en los 90 las conferencias de la ONU, tanto de la mujer como de población, que abordan los temas de la demografía mundial. O sea, el tema de la demografía para la política siempre ha sido un factor de poder, lo mismo para la economía. Con lo cual, estos yo creo que en cierta medida son instrumentos para controlar una cierta demografía. O sea, si vos no sabés quién gana plata con esto, quién lo financia y quién lo apoya, no entendés nada. O sea, y si te dicen la ONU, pero no te explican que además de la ONU y fundamentalmente está el Banco Interamericano de Desarrollo, no vas a llegar a ninguna conclusión. Si no entendés que estos mismos capitalistas corporativos son los que promueven la eugenesia de género, son los que ganan plata bombardeando y aniquilando países, vas a ser simplemente un disidente controlado más. Esas clínicas lucran con el aborto legal, obvio. En Estados Unidos, de hecho, el Estado les pasa plata porque tienen que tercerizar esos servicios, porque a medida que se legaliza el aborto, en los números de abortos aumentan. Entonces, el sistema de salud no puede resistir eso y tiene que tercerizar este tipo de clínicas. 46.000 clínicas. Y a ellos les giraron en 8 años nada más 1.200.000 pesos. Con esa plata podrían haber atendido, acompañado, haberle dado información, asegurado que se hayan hecho los controles, educación, charlas con profesionales, contención emocional a por lo menos 2.800 mujeres. Que eso es nosotros llegamos a 77 mujeres solamente el año pasado. Ustedes podrían haber llegado a 2.800. A ver, para que quede claro, porque yo entendí mal. La organización de ellas son financiados por otra organización que tiene clínicas. Que tiene ¿cuánto me dijiste? 46.000 clínicas en el nivel mundo. Mundial. Sí. A nivel mundial, que son las que realizan los abortos, sí, las que lucran con los abortos. Ahora vos de eso no tenés ni idea, no sabés quién financia. No, la verdad que nosotros nos financia IPPF para justamente trabajar con efectores de salud, para difundir los derechos del Estado argentino, difundir la ley de anticoncepción, difundir la ley de concepción quirúrgica, difundir la ley de salud sexual. Venimos trabajando hace 15 años con efectores de salud en todo el país, en alianza con universidades nacionales, para justamente informar a los efectores de salud sobre el marco legal que tenemos en nuestro país para que los derechos de las mujeres se cumplan en los servicios.